Dentro de las sales oxisales que ya hemos ingresado, hemos indicado de que las sales neutras son aquellas que llevan el metal unido al radical. Hemos indicado que la valencia del radical debe ir como subíndice a lo que es el metal y la valencia del metal como subíndice al radical. En las sales ácidas, entre el metal y el radical, existe la presencia del hidrógeno. Desde luego que resulta las sales ácidas de la sustitución parcial de los hidrógenos de un ácido oxácido por algún metal. Acá hay que igualar las valencias positivas del metal, ¿verdad? Con la valencia, sumando la valencia del metal con la del hidrógeno y del radical, que debe igualar. La valencia del radical siempre es negativa. Dentro de las básicas existe entre el metal, el radical, lo que es el oxidrilo, el OH. Acá el radical oxidrilo su valencia es negativa y el radical también la valencia del radical también es negativa, de manera que sumando las negativas se debe igualar con la positiva del metal. Las sales dobles se llaman así porque el radical se halla unido a dos metales distintos, que hay que tomar en cuenta, sumar las valencias positivas de los metales, igualar con la negativa. ¿Cómo se nombran las neutras? Si ustedes recuerdan, porque ya hemos avanzado esto, simplemente el nombre del radical terminado en ito o en ato, y el nombre del metal que puede terminar en oso o en ico, simplemente eso. Como por ejemplo, y ya tenían estos ejercicios, por ejemplo tenemos el sulfato de aluminio, digamos, ¿no es cierto? Entonces, de lo que se nombra al revés se escribe sulfato, azufre, oxígeno. Ato viene de ico, mayor valencia del azufre, es 6, número par. Cuando la valencia del no metal es par, se ponen 2 rayas, ¿verdad? 2. Entonces tenemos 6 más 2 rayas, 8 entre 2 a 4. Ya tenemos el sulfato con su valencia negativa de menos 2. ¿De qué hemos dicho? De aluminio. Aluminio su valencia es 3, ¿verdad? Entonces el objetivo de las sales siempre se debe tomar en cuenta lo siguiente, que la valencia positiva debe igualar a la negativa del radical. En caso de no igualar, entonces se intercambian valencias. Este 3 del aluminio en paréntesis debe ir al sulfato y la valencia del sulfato debe ir al aluminio. Entonces tenemos el sulfato de aluminio de la forma como se está indicando. Por ejemplo, se puede decir hipoclorito de calcio, digamos, hipoclorito de calcio. ¿Cómo escribimos el radical hipoclorito? Muy parecido a lo que escribíamos los ácidos oxácidos, ¿se acuerdan? Tenemos ahí el cloro y el oxígeno. El hipoito viene de hipooso, que es su mínima valencia del cloro, que es 1. El 1 es un número impar, se pone una raya. 1 es su valencia del cloro, más una raya son 2. Entre 2, que es la valencia del oxígeno, queda así nomás el hipoclorito, con valencia de 1. Todo este radical vale 1, pero es negativo menos 1. ¿De qué? De calcio. El calcio tiene valencia de más 2. Este 2 debe ir en paréntesis al radical hipoclorito. Entonces tenemos hipoclorito de calcio. Esta formación de las sales neutras también podemos explicar de la forma siguiente. Por ejemplo, tenemos lo que es el ácido sulfúrico, que puede combinarse con un metal sodio. El mismo ácido se puede combinar con un óxido de sodio. El mismo ácido se puede combinar con un hidróxido. Va a dar como sigue. El metal sodio, como metal que es, lo sustituye de su lugar al hidrógeno y se coloca en su lugar formando lo que es, en su lugar del hidrógeno quiero decir, formando lo que es el sulfato de sodio. Este hidrógeno ha sido sustituido de su lugar, se desprende en forma de gas. Entonces, para esta combinación el sulfato tiene valencia de 2, sulfato, porque ha perdido 2 hidrógenos, ¿verdad? Entonces tenemos los hidrógenos que se han desprendido, por lo tanto este 2 debe ir como subíndice al sodio. Entonces, esto en el primer caso, que se conoce con el nombre de sulfato
sulfato de sodio. Sulfato de sodio. En el segundo ejemplo, lo mismo. El sodio, por ser metal y ser más pesado, lo sustituye de su lugar al hidrógeno, formando también lo que es el sulfato de sodio. El sulfato con su valencia 2, este 2 debe ir como subíndice al sodio. El hidrógeno sustituido se encuentra en su camino con el oxígeno, con este oxígeno que también lo dejó suelto el sodio por ir a ocupar el lugar del hidrógeno, si se ubican. Este oxígeno quedó suelto. Este hidrógeno está suelto, este oxígeno está suelto, entonces estos dos se encuentran y forman molécula de agua. Igualando la reacción, siempre es importante igualar la reacción, como en este caso, ¿verdad? Entonces tenemos dos sodios, aquí tenemos dos sodios, dos hidrógenos, un sulfato, está bien. Ahora acá tenemos dos sodios, un sulfato, dos hidrógenos y un oxígeno. La fórmula que resulta también es sulfato de sodio. Finalmente tenemos el hidróxido de sodio con el mismo ácido. El sodio del hidróxido también lo saca de su lugar al hidrógeno, lo sustituye y también va a formar lo que es el sulfato de sodio. Los dos hidrógenos han sido reemplazados por dos sodios, entonces tenemos el hidrógeno combinado con el OH también va a formar agua. Igualando la reacción vamos a tener un sulfato, dos sodios, luego tenemos dos hidrógenos y más de acá tenemos 4 hidrógenos, 2 por 2, 4 hidrógenos, dos oxígenos. El compuesto formado también es el sulfato de sodio. Entonces, hay distintas formas de obtener lo que son las sales neutras y más adelante como las sales ácidas y en fin. Tenemos entonces ahora las sales ácidas. Las sales ácidas son aquellas sales que se caracterizan por presentar entre el radical y el metal el hidrógeno, ¿ya? Entonces tenemos sulfato ácido de sodio. Como la palabra ácido tiene que interponerse entre el nombre del radical y el metal, decir sulfato ácido, la palabra ácido que caracteriza la presencia del hidrógeno, ¿de qué? De sodio, sulfato ácido de sodio. Hemos indicado en la primera parte que se debe sumar las valencias positivas del metal con la valencia positiva del hidrógeno y que debe igualar con la negativa del radical en este caso. El sodio tiene valencia de +1, el hidrógeno +1, la suma me da +2 que debe exactamente igualar con las dos negativas. Ojo, jóvenes, que tiene que igualarse. Las valencias positivas siempre deben igualar a las negativas o las negativas a las positivas para estar seguras que hemos escrito correctamente las fórmulas. De lo contrario es que hemos hecho mal. Entonces este es el compuesto que se llama sulfato ácido de sodio. La palabra ácido para las sales ácidas. Por ejemplo, otro, carbonato ácido de calcio, digamos, ¿ya? Entonces primero hacemos el carbonato. Carbono, oxígeno, ato viene de ico, mayor valencia del carbono 4, número par, 2 rayas, 4 y 2, 6, entre 2 a 3. Carbonato, ácido de calcio. Entonces tenemos calcio +2, hidrógeno +1. La suma me da +3, +2, +1, +3, que no iguala con las negativas del carbonato. En ese caso, jóvenes, hay que aumentar al hidrógeno un número más, o sea, 2 por 1, 2, ¿verdad? Entonces tengo acá 2 más 2, 4, entre 2 a 2. Aquí tendría que poner un paréntesis 2, pero como este 2 ya está afectando a todo, entonces esto lo puedo borrar y colocar a la vez un 2. ¿Qué significa eso? Que este 2 afecta tanto al hidrógeno como al radical. Y digo, 2 por 1, 2 hidrógenos, más 2 del calcio son 4 positivos. En los negativos, 2 por 2, que es la valencia del radical, 4 negativos. Entonces aquí tengo -4 y aquí tengo +4. +4 menos 4, 0. Toda molécula tiene que estar neutra.
toda molécula está neutra porque las valencias positivas deben igualar a las negativas o las negativas a las positivas.